¿Qué tal? Buenas tardes. Para mí es un placer muy grande encontrarnos por este medio para presentarles, en este caso, a un importantísimo escritor, Enrique Butti. Enrique Butti es un escritor con una amplia actividad, pero no solo como escritor, sino también como periodista cultural. Escribió cuentos y novelas. Su última publicación es la novela Araca Corazón, cállate un poco. Ha escrito varias novelas de aventuras que han entusiasmado a muchos lectores jóvenes, como No me digan que no y El fantasma del Teatro Municipal. La conferencia que dictará hoy se titula Magias parciales de Borges y alude a un ensayo de Jorge Luis Borges titulada precisamente Magias parciales del Quijote. Enrique Butti coordina actualmente 2 talleres de lectura, donde se reúnen personas que encuentran en los libros de ficción y en la poesía uno de los grandes placeres y una de las más firmes razones de vida. Con ustedes entonces, nuestro querido escritor Enrique Butti. Buenas tardes. Quisiera empezar hablando de Borges como maestro de lectores. Como todo gran maestro, lo fue con el ejemplo, no con el manifiesto de decálogos o con una tesis académica. Quizás la frase que más repitió en su vida, con distintas variaciones, fue esta: que otros se jacten de los libros que les ha sido escribir. Yo me jacto de aquellos que me fue dado leer. O esta otra formulación de lo mismo que dice: si me preguntaran cuál ha sido el principal acontecimiento de mi vida, contestaría que lo fue la biblioteca de mi padre. A veces pienso que nunca he salido de esa biblioteca. Otra cosa que Borges repetía es que en sus cuentos, para crear sus personajes, había recurrido siempre a la lección que le dio Dante Alighieri en la Divina Comedia, que en unos pocos tercetos, quizás en un terceto, Dante podía concentrar la vida de alguien, ¿no? De una persona. Y eso porque sabía individualizar cuál era el momento en que una persona, un personaje, se encuentra con su destino, decide su destino, ¿no? Bueno, y entonces si habría que definir a Borges, el momento de encuentro con su destino fue ese, el encuentro con una biblioteca, ¿no? Y la importancia que Borges otorga a la lectura y a los libros se expande sobre la realidad y la creación. El universo adquiere la forma de una biblioteca que, según le sugieran las fantasías que elabora o las pesadillas que sueña, esa biblioteca puede adquirir 3 formas. Puede adquirir la forma de una biblioteca ordenada, a la manera de una enciclopedia, ¿no? A través de una catalogación que basada en el orden alfabético o basada en una cronología histórica o en una clasificación de los conocimientos, ¿no? Pero también puede adquirir otra forma esa biblioteca, que es la de parecerse a una red cibernética,
donde el orden se abre a cada paso a derivaciones, ¿no? A cada momento, cada camino se abre a otro. Los senderos se bifurcan en otros senderos. Y imaginando todo esto, Borges se anticipó en muchas décadas a lo que hoy sabemos que es Internet, ¿no? Y también se anticipó a lo que todavía no sabemos lo que viene. Y hay una tercera opción, que esa biblioteca sea una biblioteca infinita en la que están todas las posibles variaciones de todos los abecedarios de todas las lenguas y todas las formas de puntuación y todos los paratextos, y eso implicaría una biblioteca espantosa, caótica, insensata y sin principio ni fin, ¿no? Insensata, loca. Pero si una enciclopedia o una Wikipedia, digamos, tiene la ambición de describir todo lo que existe, entonces sería posible inventar las cosas de un universo imaginario, de un universo que no existe. Y entonces, bueno, convocar a los especialistas de todas las ciencias, de todas las artes, de todas las profesiones, de todos los conocimientos, así como en el siglo XVIII se unieron D'Alembert y Rousseau y Voltaire y Diderot para crear la enciclopedia. Así podríamos entonces suponer que se reúnen todos los especialistas de todos los conocimientos para crear un mundo imaginario, ¿no? Un mundo imaginario y esperar a ver qué sucede, porque se ha demostrado a través de los siglos que la literatura crea la realidad, ¿no? Convocar entonces a todos los científicos y artistas y profesores de todas las ciencias, todos los conocimientos, y crear una enciclopedia de un mundo imaginario al que podríamos llamar Ukbar, ¿no? Ukbar o Tlön. Y esa es la base de un cuento de Borges, que se llama precisamente Tlön Ukbar Orbis Tertius. Ese cuento comienza contándonos que hay el narrador, que presumiblemente se llama Borges, tiene un amigo, Bioy Casares, que larga una sentencia, una frase que dice así: los espejos y la cópula son abominables porque multiplican el número de los seres humanos. Bioy dice que leyó esta frase en una enciclopedia en La Voz Ukbar. Y ese es el inicio de una historia de una enciclopedia imaginaria, de un mundo imaginario, de un universo imaginario, ¿no? Y que entonces se convocó a todos los científicos, artistas, para crear esa enciclopedia de un mundo imaginario llamado Ukbar. Y ahora que está escrita la enciclopedia, hay que esperar a ver qué pasa, porque a lo mejor esa enciclopedia, como los espejos y la cópula, empiecen a engendrar algo, ¿no? Y en efecto, algunas extrañas cosas empiezan a aparecer en nuestro mundo.
Por ejemplo, un conito muy pequeño del tamaño de un dado, de un peso insostenible, que pesa toneladas, ¿no? Y es así que la literatura, los libros, no son solo descripciones o testimonios del mundo, de nuestra vida, de la existencia, sino que pueden dirigir nuestro destino. Así como hay gente que cree que la conjunción de los astros dirige nuestro destino, ¿no? Podemos entonces crear libros que formen nuevos mundos. Y estas especulaciones fantásticas sirven para también iluminarnos sobre el método que Borges ejercitó en la escritura de su obra. Borges lee y en sus cuentos y poemas y ensayos vemos citar a otros autores, inventar libros apócrifos, hablar de escritores y textos de todo el mundo y de todos los tiempos. Y su obra es una enseñanza de lectura porque constantemente cita autores y libros y subraya lo importante de ellos, indica, especula, deriva. De ahí que haya habido quien acusa a Borges de que toda su obra está constituida solo de repeticiones, de citas, de reciclaje, ¿no? El propio Borges lo aceptaba, decía, Emerson decía, la poesía sale de la poesía. Esto quiere decir que un libro sale de otro. Y también recurre a Emerson para decir que un libro cerrado no es más que un volumen perdido entre las cosas, un volumen, una cosa entre las cosas. Pero basta que un lector lo abra y lo lea para que se produzca la magia. Esa magia que solo se produce cuando un lector abre un libro y lo lee. Y al contrario de todas las teorías literarias del siglo XX que centraron su atención exclusivamente en el texto, Borges concentra la esencia de la literatura en el lector. Hay varios libros interesantes sobre la historia de la lectura, ¿no? Libros que nos cuentan los distintos soportes que ha tenido la escritura, desde las tablas de arcilla, los grabados en piedra, hasta la actual tablet o e-book, ¿no? Libros que nos hablan de cómo se leían en la antigua Grecia, en la antigua Roma, de cómo se inventó la lectura silenciosa, de la invención de la imprenta, del nacimiento de un público masivo burgués que lee por leer. Bueno, todo eso, ¿no? Esa riqueza que es la historia de la lectura. Y sin embargo, todo esto, toda esta rica historia no logra explicarnos, descubrir, develar cuál es el misterio que se produce con la lectura, ¿no? Así como ni la sociología ni la psicología logran explicar la razón por la cual algunas personas, no todas,
son llevadas al ejercicio de este sacerdocio, que es la lectura, ¿no? Y es extraño porque es una magia, un sacerdocio, que está a la portada de, bueno, casi todos los habitantes letrados del mundo civilizado, digamos, ¿no? Lo que para mí y para muchos de mi generación fueron las bibliotecas públicas, ¿no? En mi historia de lector, yo salía de la escuela, pasaba delante de la Biblioteca Popular Mariano Moreno y entraba siempre, ¿no? Así, bueno, eso es lo que fueron las bibliotecas públicas. Actualmente, bueno, está a la portada de todos en cualquier celular o computadora, está una biblioteca inmensa, ¿no? Y sin embargo, esa vocación, ese sacerdocio, no es mayoritario, ¿no? ¿No? Es un misterio cómo nace un lector, cómo se forma, cómo se cultiva, porque además es un camino arduo, pero extraño porque ese esfuerzo que implica no está reñido con el placer, ¿no? Para nada, ¿no? ¿Y cuál es lo que promete o cuál es el verdadero fin si ese aprendizaje llega a cumplirse? Y bueno, creo que es el hecho de que uno llega a sentirse amigo, hermano, contemporáneo de las mejores mentes que habitaron la humanidad, ¿no? Uno llega a sentirse amigo, hermano, contemporáneo de Homero, de Safo, de Ovidio, de Dante, de Cervantes y de Proust. Y por qué no, ya que estamos, de Borges, ¿no? Que tuvimos la suerte de serlo, ¿no? Y con sus ejemplos de buen lector, Borges es una magnífica, una gran guía para este aprendizaje de lector. Un buen lector es curioso, esa quizás su primera condición. Un buen lector tiene que ser curioso y capaz de sustentar sus propios criterios, por qué le gustan tanto algunos libros y otros no, ¿no? Hay que ser curioso de todas las literaturas, de todas las lenguas, de todos los tiempos. Eso, ¿no? Curiosidad. Y sobre todo curiosidad para todas las literaturas que ha dado nuestra lengua, la literatura española, castellana, ¿no? Ramificarse. Entonces, volviendo a lo de las culturas, hemos examinado un poco la pasión con que usted se enfrenta con la cultura alemana. Después, bueno, me han interesado muchas culturas, la cultura china en una época también, por ejemplo, la filosofía del Indostán. Yo me interesaba en muchas cosas. La mitología escandinava, la literatura escandinava ahora, medieval, me interesa mucho. ¿Qué podría usted decirnos sobre ella? Bueno, podría decirles que en Islandia, según he dicho en un poema que no se ha publicado aún, en Islandia se salva la memoria de toda Germania, la memoria, digamos, de Alemania, de Inglaterra, los Países Bajos, los países escandinavos, de Holanda. Todo eso se salva allí. Es decir, lo que llamamos mitología germánica es mitología escandinava realmente. Todos esos mitos, el crepúsculo de los dioses, todo eso se salva en Islandia. Y se salva por obra de gente islandesa. Es decir, que Wagner
no hubiera podido ejecutar su obra, William Morris tampoco hubiera podido ejecutar la suya, sin hombres como Snorri Sturluson y otros escandinavos que salvaron toda esa memoria de la mitología germánica. Si yo la he perdido, si no. ¿Qué tendríamos si no hubiera sido por los escandinavos? Tenemos el hecho de que el jueves se llama Thursday, día de Thor, de que el martes se llama Wednesday, día de Woden, de Odin y nada más. Pero todos los mitos, toda la historia de Balder, la historia del crepúsculo de los dioses, la historia del barco que se hace con las uñas de los muertos, todo eso se sabe en Islandia, en esa isla perdida allí. ¿Es usted wagneriano? No, no me gusta Wagner. No me gusta Wagner porque me parece que no entendió mucho todo eso, que lo hizo de un modo muy romántico y muy enfático. Y yo diría que Wagner no entendió a los escandinavos. O será que yo no entiendo a Wagner, o ambas cosas. Quizá yo ignore tanto a Wagner como él ignoró lo esencialmente escandinavo. Sí. De la cultura china, ¿qué cosas han llamado especialmente su sensibilidad, su interés? Yo creo que sobre todo ¿La poesía? este taoísmo, este Chuang Tzu y Lao Tse, la poesía también, la poesía oriental en general, la poesía china, la poesía japonesa, ese deseo de dar todo, de dar una fragancia, de dar tantas cosas en unas pocas palabras necesarias. La síntesis, la esa concisión. síntesis, Sí. eso nos han enseñado. Es usted ha ordinario el escrito caso de una literatura, por tankas ejemplo, bueno, una literatura haikais. Sin largas epopeyas, sin obras maestras también, que son una superstición. Una literatura que cree en la posibilidad de que un hombre diga todo en unas cuantas palabras casuales, que no son casuales, desde luego. ¿Y qué es lo más difícil? Decir cosas en pocas palabras. Por ejemplo, uno lee el canon de Confucio y uno piensa, bueno, aquí hay algunas buenas recetas de conducta, pero luego uno se da cuenta de que el autor deliberadamente no ha querido ser retórico, que no ha querido ser patético. El hecho de renunciar a lo patético, que es algo típico, me parece, de la cultura china, de la cultura japonesa también. El hecho de ser sobrio, de ser conciso, de decir todo con un mínimo de palabras, De ir al grano, con un como mínimo de decimos por acá. acentuación, un mínimo de énfasis, eso me parece que es muy lindo. Y sobre todo para mí, que tiendo a ser enfático, es una lección. No, pero usted está luchando siempre con su énfasis, es su lucha permanente. Es una lucha permanente, pero usted ve que ahora mismo quizás yo sea demasiado enfático. Pero ¿qué vamos a hacer? Hablemos un poco de la cultura española, que a nosotros naturalmente nos afecta tanto y nos gusta saber cómo la ve usted y cómo la entiende. Bueno, es que habría que hablar de tantas culturas españolas en distintas épocas. Pero con todo, yo diría, y aquí voy a ser heterodoxo, pero estoy entre amigos y puedo hacerlo, que hay una soltura en los principios de la literatura española que se pierde después. Por ejemplo, vamos a buscar algo que no es tan primitivo. Vamos a tomar el caso de Cervantes. En Cervantes, toda esa complejidad que llamamos Cervantes, esa complejidad fluye y uno no siente mayor esfuerzo. En cambio, ya en Hombres de Genio, algo posteriores como Góngora, como Quevedo, ya todo eso está un poco rígido ya. Y luego en el caso de Gracián ya es muy rígido todo. ¿A usted, no Gracián, puede darlo con las formas. no le gusta nada, Gracián? No, la verdad es que no me gusta. Me parece que Gracián me parece como una caricatura de este Quevedo. Porque todavía en Quevedo todo eso está como llevado por la pasión. Pero en Gracián todo eso es muy, muy frío. Y eso sí que es glacial. Además, llamar a las estrellas gallinas de los campos celestiales, por ejemplo, es imperdonable, ¿no? Yo creo que Gracián es una superstición alemana, en cierto modo, que Schopenhauer lo admiraba mucho porque lo entendía poco. Pero nos irá más lejos. Y yo diría que Gracián pensaba bien, que Gracián era un hombre muy, muy agudo, quizá un hombre de genio, pero que luego al escribir se creía obligado a decirlo todo de un modo ingenioso, con juegos de palabras. Y yo creo que entonces, por ejemplo, cuando él dice, la vida es milicia contra la malicia. Bueno, eso puede ser cierto. Uno puede pasarse la vida militando contra la malicia. Pero al mismo tiempo, cuando uno lo lee en español, no cuando lo lee traducido al alemán por Schopenhauer, en el Handorak, en el Locoro Manual, uno lo que nota es el juego de palabras, milicia y malicia. Y entonces ya el pensamiento está perdido, está traicionado por el retruécano. Exacto. Es decir, el retruécano ahí milita contra el autor.
porque nos impide ver que la idea de que la vida es milicia contra la malicia puede ser una idea justa. Porque estamos como entorpecidos por la trueca, ¿no? De milicia contra la malicia. Bueno, y en general ocurre eso como lo hacían. Que él pensaba admirablemente, pero luego al escribirse que era obligado a esos dibujos, esas simetrías, que son desde luego la marca del estilo barroco, en la cual fue un maestro, pero un maestro en un género desdichado. Usted siente un rechazo instintivo por el retruécano, desde luego. Sí. Me imagino que la greguería de Ramón Gómez de la Serna a usted no le gusta nada. Los autores más queridos de Borges solían no formar parte del canon establecido de su tiempo. Admiraba autores como Stevenson, que había sido relegado a un libro para niños, ¿no? La isla del tesoro. Admiraba al francés Marcel Schwob, admiraba al estadounidense Nathaniel Hawthorne, a los ingleses Kipling y Wells, al argentino Macedonio Fernández, a muchos autores que habían sido negados o olvidados en su propia lengua y que gracias a Borges hoy han sido redescubiertos y ocupan el lugar destacado que se merecen. Así es que nuestras carreras de lectores deben estar sembradas de autores que descubrimos para un mundo futuro, porque está claro que cuando un buen libro y un buen lector se encuentran, bueno, ese libro vuelve a vivir y persiste, ¿no? Borges nos enseña a leer los autores de nuestra tierra, subraya y señala las maravillas del Martín Fierro, del Facundo, de la tierra purpúrea, con la misma agudeza y seriedad y rigor con que señala, subraya, amplía, crea nuevas ficciones con los libros de Cervantes, de Shakespeare, de Homero. Es verdad que también a menudo despliega sus caprichos, veleidades, limitaciones, pero bueno, eso es inevitable, ¿no? Somos humanos limitados y no podemos abarcar todos los estantes de todas las bibliotecas, ¿no? Otra magia parcial de Borges es la iridiscencia, las muchas facetas de su obra. Hace ya décadas que las academias, las cátedras universitarias y las editoriales tienden a privilegiar, a prestigiar autores y obras unívocas, de estilo férreamente acotados, obras y autores conceptuales que permitan una fácil aplicación de teorías y cuadros sinópticos. La obra de Borges, multifacética, se ubica en la vertiente opuesta. Sus libros de cuentos pertenecen más bien a una tradición que se remonta a lo oral, digamos a las antiguas compilaciones de cuentos chinos, a las Mil y una noches, al Decamerón, a los cuentos de Canterbury, es decir, una reunión de cuentos en los cuales, bueno, un cuento de compadritos, un cuento realista sigue a uno metafísico, un cuento ensayístico sigue a uno jocoso, y así, ¿no? Y esta variedad
también es posible encontrarla en sus libros de ensayo y en sus poemas, ¿no? En sus poesías. Un soneto, un poema de métrica y rima rigurosa, sigue a un largo poema de verso libre, a una invocación sigue a un monólogo dramático, a una elegía, ¿no? Y esta variedad tiene resonancia con algo que Borges buscó toda su vida. Él al inicio formó parte de una vanguardia, el ultraísmo, que centraba su atención en la metáfora como esencia de la poesía, de la literatura, ¿no? Y signado desde esos días formalistas que él llamará que están viciados de sobreescritura, progresivamente irá ejercitándose en su ambición de conquistar claridad, ¿no? Así, esas son sus palabras, claridad. Extrañamente, algunos críticos suelen privilegiar su etapa anterior a la ceguera, digamos los años 33, 53, es el caso de Ricardo Piglia, ¿no? y niegan todo el resto de su obra. Es verdad que en ficciones, en el Aleph, hay mucho, pero de ninguna manera está todo Borges ahí. No están sus mejores libros de poesía y hay muchísimos otros grandiosos cuentos posteriores, ¿no? La Indigna, la historia de Rosendo Juárez. Y tampoco está esa lección de corrección, esa lección que era en favor de la concentración y de la sugerencia, ¿no? Un camino de perfección que recorrerá hasta sus últimos días. En uno de sus reportajes se arrepiente de no haber corregido el cuento El Inmortal, al que juzga overwritten. Decía, hubiera sido mejor que fuera más sencillo, que fuera menos vívido. Es decir, juzgaba que la vividez debía ser sacrificada a la sencillez. Y bueno, y esto es lo que buscó hasta el final de su carrera, ¿no? Yo cuando era joven era muy solemne, la solemnidad es un defecto de la juventud. Es un defecto la solemnidad. Yo creo que sí. De jóvenes. Sí, de jóvenes. Pero yo creo que quizá el joven sea solemne o sea barroco para escribir, bueno, por desconfianza. Es decir, él piensa, si yo digo lo que tengo que decir de un modo sencillo, todos se dan cuenta que es una trivialidad, una bobería, no voy a decirlo de un modo solemne, y por eso los jóvenes buscan una literatura barroca. En cambio, a mi edad, uno trata simplemente de ser comprensible y sencillo. Pero cuando yo era joven, no. Yo quería ser Lugones, yo quería ser Quevedo, yo quería ser... Bueno, este es el Thomas Brown, y escribí en un estilo barroco, pero eso por timidez, para comportarme un poco. Ahora no, ahora me parece que si digo las cosas sencillamente, he llegado a cierta impunidad y la gente aceptará lo que yo digo. Pero un joven no, un joven está lleno de dudas. ¿Temía ser Borges cuando era joven? Sí, posiblemente, sí. Y al cabo de los años, Borges, bueno, yo no ¿ya no teme ser Borges? Y me he resignado, más bien, me he resignado. Pero cuando yo era joven, curiosamente, yo temía o yo quería ser, digamos, Quevedo o Lugones. Desde luego no lo era, pero mi intención era esa. Creo que toda mi generación quiso ser Lugones. Creo que el movimiento ultraísta se debe a eso, el deseo de ser Lugones, el deseo de escribir con metáforas alarmantes como Lugones.
El momento triste es eso. Es una nostalgia de Lugones, aunque, bueno, nos vemos enemigos de Lugones, pero de hecho, no. De hecho, yo recuerdo, no podíamos ver una puesta de sol sin decir, y muera como un tigre el sol eterno. Una metáfora lindísima en Lugones. Además, bueno, el sol eterno, bueno, muere como un tigre, bueno, por muchas circunstancias, el día del poder, de la fuerza de los dos y además el color amarillo, que los une, ¿no? Y muera como un tigre el sol eterno, y temple el cierzo formidable la gavia, y paraliza el suborial infierno en suplicio de mármol toda la Escandinavia. Son versos espléndidos que escribió Lugones cuando estuvo en Suecia. Estamos recordando con Borges una visita que con González Lanuza hicieron a Lugones, y eran dos jóvenes, pero muy jóvenes, y por timidez empezaron a tratarlo mal a Lugones. Lugones se dio cuenta de que lo hacían por timidez Claro. y nos perdonó, ¿no? Los perdonó. Sí. Cada uno tenía miedo de que el otro lo encontrara demasiado obsecuente. Entonces ya dimos en la mala educación. Claro. Yo creo que digo mala educación. Recuerdo una anécdota que oí en Concordia, días pasados. Se trata de un cepallador que hablaba de su hermano, que decía que su hermano había sido hombre de guitarra y de truco, muy aficionado a fiestas, hasta que un día lo mató un mal educado. Oh, qué lindo, un mal educado. Claro. Qué raro, eso no parece de Entre Ríos, sino de Córdoba, ¿no? En todo caso, cuando yo cuento la historia y le he contado a muchos amigos, siempre tiendo a decirlo con tonada cordobesa, ¿no? Pero parece menos entrerriano que cordobés. Claro, claro. Además, también lo mató un mal educado. ¿Qué es eso de matar? Bueno, una falta de educación. No son buenos modales. Usted habló de educación y de cortesía más que de educación cuando yo le pregunté sobre la relación estilística, en todo caso, entre escritor y lector. Usted dijo... Pero yo diría estilística simplemente, porque cuando uno escribe, el lector es uno. De modo que uno debe tratar de escribir algo que sea comprensible para ese otro lector en que sea desdoblado, ¿no? Porque yo al escribir no pienso en lectores. Ah, no. Siempre me preguntan si yo escribo por una minoría o mayoría. No, yo escribo para satisfacer una necesidad. Y si yo fuera Robinson Crusoe, escribiría en mi isla desierta. Escribe para una minoría absoluta, para una minoría de uno. De una. En realidad es usted. Sí, claro, puesto que... Claro, cuando uno escribe, bueno, uno escribe, digamos, en primera, pero en tercera persona también. ¿Y por qué razón fue depurando su estilo hasta la austeridad del lenguaje de sus últimas obras, Borges, entonces? ¿Porque cambió el lector Borges? Bueno, será porque el estilo lujoso me parece feo. De igual modo que el lujo me parece feo. Me parece una guarangada el lujo, ¿no? Digo, un palacio es quizá no menos indefendible que un conventillo. Para mí la idea del lujo me parecía atroz. Y la idea de la miseria también. En fin, yo pertenezco a la honesta clase media, creo que quiere estar del lujo y a la pobreza, o trato de hacerlo, sí. Claro que uno reconoce al instante el estilo de Borges, ¿no? Es más, hasta hay una saturación de recurrencias propias, solo suyas, ¿no? Como el uso de algunas palabras y expresiones, ¿no? Fatigar las calles, fatigó las páginas, o en tal cosa se cifra tal otra, ¿no? O el uso constante de figuras retóricas como hipálages, ¿no? Vino pendenciero, ¿no? O metagogues como el campo muerto de hambre, o el uso de la ironía, ¿no? Como cuando decía acerca de cierto autor que citarlo es difamarlo. También se lo reconoce al instante por la recurrencia de temas, ¿no? El laberinto, los tigres, el sueño y la realidad, la mezcla de tiempo, el tiempo circular, ¿no? Las bibliotecas, el universo. Claro que leemos algo de Borges e inmediatamente lo reconocemos,
Pero eso no era resultado de una búsqueda afanosa. En los grandes escritores, el estilo es una fatalidad de la que en verdad Borges trató de escapar todo el tiempo. De ahí algunos chistes, ¿no? Si alguien lo reconocía por la calle y le preguntaba, «¿Usted es Borges, verdad?», él respondía, «Sí, señor, soy Borges y cada vez estoy más harto de serlo». Su búsqueda de claridad era precisamente una forma de escapar de sus límites, de su fatalidad estilística. Veamos apenas un recurso esencial en Borges, que es el de el arte de la enumeración. Uno de los quizá el principal libro de epistemología y filosofía del siglo XX, Las palabras y las cosas, de Michel Foucault, comienza diciendo que debe ese libro a la inspiración de una cita de Borges, y esa cita es una enumeración. Borges inventa una supuesta voz de una enciclopedia china sobre los animales, ¿no? Y dice que los animales se dividen en A, pertenecientes al emperador; B, embalsamados; C, amaestrados; D, lechones; E, sirenas; F, fabulosos; G, perros sueltos; H, incluidos en esta clasificación; I, que se agitan como locos; J, innumerables; K, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello; L, etc. M, que acaban de romper el jarrón; N, que de lejos parecen moscas. Como ven, una enumeración, una asociación que va más allá de lo extravagante y de la incongruencia. Revela, dice Foucault, un posible orden de lo heteróclito. Fíjense en ese etcétera en medio de la enumeración, o ese incluidos en esta clasificación. Fíjense ese lechones, ni siquiera cerdos, ¿no? Fíjense en ese innumerables, en que acaban de romper el jarrón, ni siquiera animales que acaban de romper un jarrón, no, ese jarrón, el jarrón. Ese que de lejos parecen moscas, ¿sí? Animales que de lejos parecen moscas. ¿De lejos para quién, no? ¿De lejos cuánto? Muchos de los mejores poemas de Borges están construidos con enumeraciones, ¿no? Y en este caso, muy guiados por el orden de la enumeración, guiados por la música, pero también el arte de la enumeración exige que haya una creciente intensidad, que haya siempre una sorpresa, que sin escaparnos de esos límites, todos los que vimos eran animales en esta clasificación, ¿no? Sin embargo, era loca. Bueno, también cuando él enumera, siempre se mantiene dentro del tema que está tratando, pero siempre sorprendiendo, siempre creciendo, de manera que hay un poema como el otro poema de los dones, que son varias páginas de enumeraciones, ¿no? Empieza diciendo, gracias quiero dar, ¿no? Gracias quiero dar por, y ese por, esa anáfora por, va a guiar las varias páginas del poema diciendo, gracias quiero dar por el amor que nos deja ver a los otros como los ve la divinidad, por el firme diamante y el agua suelta,
por el mar ese desierto resplandeciente, por el arte de la amistad. Y así sigue, pero haciendo de la enumeración de una lista un verdadero arte, ¿no? Y todo esto tiene su ejemplo máximo en el Aleph, ¿no? En el cuento El Aleph, donde se habla de una pequeña esfera en la que se concentra todo el universo. En esa esfera nosotros podemos ver en el mismo instante todas las cosas del universo desde todos los puntos de vista, sin superposición y sin transparencia, ¿no? Y entonces llega el momento en el que Borges tiene que describir, él ve el Aleph y tiene que describir lo que ve ahí. Empieza diciendo, justificando, diciendo, ahora empieza mi martirio como escritor, mi desesperación como escritor, porque todo lo que vi, lo vi yo en un mismo instante, sin superposición, sin transparencia, todo desde todos los puntos de vista, y cómo dar fe de todo eso con la literatura que se despliega en el tiempo, ¿no es cierto? Bueno, y después viene media página, una página en la que hace una enumeración, ¿no? Siempre guiado por la metáfora, por la anáfora vi tal cosa, vi tal otra. Y en esa milagrosa página logra darnos la sensación de que él ve y nosotros vemos todo al mismo tiempo, desde todos los puntos de vista. Empieza, ¿y cómo lo logra? Con el arte, con su arte de la enumeración, en el cual incluye las cosas inmensas y las mínimas. Por ejemplo, vi todos los mares del planeta y cada grano de arena. Lo que está oculto, vi una plateada telaraña en el centro de una pirámide. Lo que es interno, vi un cáncer en el pecho. Vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Lo íntimo, vi mi cuarto vacío. Lo que ya de por sí crea la imagen de lo infinito. Vi en no sé dónde, en un despacho, en un laboratorio, qué sé yo, vi un globo terráqueo entre dos espejos que lo multiplicaban infinitamente, ¿no? Y bueno, y termina magníficamente diciendo, descubre cosas en el Aleph. Por ejemplo, descubre que su amada, que ha muerto, Beatriz Viterbo, ve unas cartas en un escritorio y descubre que ella era amante de su primo, un estúpido, ¿no? Dice que ve un libro, la primera edición de Plinio, y ve al mismo tiempo todas las páginas y todas las letras, ¿no? Y ahí hace se permite hasta eso, ahí hace un paréntesis y dice, cuando era chico siempre me asombró que las letras de un libro, al cerrar un libro, las letras de un libro no se confundieran durante la noche, ¿no? Esa metáfora, como está cerrado en la noche, ¿no? Bueno, y termina ya siempre, estas enumeraciones terminan con un fuego artificial, como los fuegos artificiales, que termina
con un orgasmo de fuego. Bueno, acá también termina, y vi en el Aleph, y en el Aleph, ¿no? Bueno, ¿qué más? Y ahora podríamos pasar a otra magia parcial de Borges, de índole muy distinta, ya que se trata de una veta de carácter moral. Y como viene al caso, voy a repetir algo que él solía decir en sus conferencias y que es algo encantador, ¿no? Decía, cuando estaba por hacer una confesión o hacer una infidencia, decía, y ahora, dado que no estoy hablando con todos ustedes, sino con cada uno de ustedes, y entonces pasaba a decir algo. Y ahí yo también voy a repetir que dado que no estoy hablando con todos ustedes, sino con cada uno de ustedes, voy a contarles que, bueno, en mi vida andariega y en un tiempo como periodista cultural he entrevistado a muchas celebridades del arte, ¿no? Y debo confesar que la mayoría me resultaron absolutamente detestables, ¿no? Y esto lo cuento para contar un prejuicio mío que he ido cultivando, que he querido cultivar en mi vida. Todos los artistas somos inevitablemente egocéntricos y vanidosos. Somos egocéntricos y vanidosos porque creamos a veces de la nada, ¿no? O creemos crear de la nada. Y eso es así, somos así. Pero, ¿quién que no se crea a sí mismo un Dios en un momento, en el momento siguiente no cae en las miserias de todos los seres humanos, ¿no? ¿Quién que no suba a las altas cimas, con C, a las altas cimas, no, en el instante siguiente no cae en la cima con S, ¿no? No se derrumba en un precipicio, en el precipicio queda el dolor, la insatisfacción y la muerte, ¿no? Bueno, y entonces, yo he cultivado el prejuicio de que esas experiencias extremas, ¿no? La de la ascensión y la caída, debe llevar inevitablemente a alguna sabiduría, ¿no? Es imperdonable que no lleve a una sabiduría. Y esa sabiduría, bueno, lo mínimo que se puede pedir es la humildad, digamos, o la cortesía de la falsa humildad, ¿no? Y Borges, que no desconocía sus valores, porque además gozó en vida de una gran fama. Yo estuve en Milán una vez, ya acompañado por María Kodama, estuve en Milán en una sala inmensa, con una multitud de gente y una multitud que no pudo entrar, que no logró entrar. Y cuando salió Borges al escenario, era una figura pop, un cantante de rock. La gente se alzó gritando y aplaudiendo no menos de 20 minutos. Y después de esos 20 minutos de aplauso, subieron centenares de fotógrafos al escenario y estuvieron no menos de media hora gatillando para no molestar después durante la conferencia con el ruido de sus cámaras, ¿no? Y sin embargo, siempre hizo gala de modestia, o si ustedes quieren falsa modestia, no importa, de esa cortesía, ¿no? Repetía siempre,
¿qué puede hacer un cieguito sino ponerse a escribir libros? O decía también, temo que en cualquier momento la gente se dé cuenta de que me ha sobreestimado. Entonces quedaré como lo que soy, como un chambón, o lo que es peor, como un impostor. Cuando le preguntaban sobre nuestra época, sobre nuestro tiempo, decía, y el hecho de que yo sea famoso es algo más que suficiente para condenarla a nuestra época, ¿no? El hecho de que yo sea famoso es algo más que suficiente para condenarla. Cuando le elogiaban sus conocimientos de filosofía, contestaba, no crea, sobre filosofía sé solamente lo que han sabido los seres humanos durante todas las épocas. Nada, absolutamente nada. Si uno le expresaba respeto, así como el mexicano Juan José Arreola, que se arrodilló, le besó la mano y le dijo que en ese acto le entregaba 30 años de admiración, él se indignaba. Pero Arreola, qué manera de perder el tiempo. Si le hacían escuchar su voz en alguna grabación, pedía que sacaran eso rápido. No soporto esa voz horrible que parece una mezcla de Matusalén y Bebé. Y esta linda declaración, ¿no? Que era así, porque todos los de su generación que conocí decían eso, que ellos hubieran preferido el fracaso, que es mucho más digno el fracaso, ¿no? Borges decía, cuando yo era joven no se usaba la palabra fracasados, sino la francesa, raté. Yo me había propuesto alcanzar esa categoría y siempre me preguntaba con inquietud si llegaría a ser raté algún día. Jamás imaginé que sería famoso. Supe de algún modo que sería escritor, pero nunca soñé con la fama. Kipling decía que la fama y el fracaso son dos impostores, y creo que tenía razón. Un escritor no tiene nada que ver con esas cosas, pero ser raté me parecía algo muy digno. Ahora me doy cuenta de que fracasé como raté. Es muy triste, ¿no? Porque la falsa modestia, a fuerza de ejercitarla, capaz que deja de ser falsa, ¿no? Y quizás una ampliación una consecuencia de eso sea la ampliación de la curiosidad, de la que ya estuvimos hablando, la curiosidad importante en el lector, ¿no? Él era curioso de la vida también. 2 veces... Ay, pasó algo. No pasó nada. Decía que 2 veces lo entrevisté, ¿no? Una vez lo entrevisté y otra vez hablé unos minutos con él. Y no puede ser casual que las 2 veces casi no me dejó hablar y él me empezó a hacer preguntas a mí, ¿no? Las 2 veces, al saber que era santafesino, empezó preguntándome, ¿y cómo escribe santafesino? ¿Con S o con C? Porque en el diario La Nación estaba la regla de que había que escribirla con C, ¿no? Nosotros la escribimos con S. Es decir, era curioso de un pendejo anónimo y presumiblemente tonto que se le ponía delante, ¿no? Y esta cortesía, esta grandeza, esta curiosidad, la advertí también en los de su generación que conocí, a Manuel Mujica Lainez, a José Bianco, a Adolfo Bioy Casares, y algunos me han objetado y me han dicho que, que eso era una simple
postura, costumbre, de clase, ¿no? Y yo creo que no, porque los aristócratas o presuntos aristócratas que conocí no eran así, eran pedantes e indiferentes ante cualquiera que se cruzase delante de ellos, de lo cual yo deduzco que eran curiosos de la vida, eran curiosos del presente, de lo que se les ponía frente a sí en el presente, de lo que la vida les daba, ¿no? En el presente. Y entonces un recuerdo. Con mi amiga Morita Torres éramos 2 adolescentes, ¿no? Acá en Santa Fe, y un día nos colamos en el Centro Español, ahí en San Martín, después de que en una recepción que le habían hecho a Borges después de dar una conferencia. Había dado una conferencia en el Teatro Municipal y después nosotros escondidos vimos como Borges entraba en el Centro Español y entraban las comitivas, entraba muchísima gente. Esperamos que entrara, fuimos y le pedimos al conserje, al que estaba ahí recibiendo a la gente, si nos dejaba entrar para saludar a Borges, y nos sacó carpiendo. Entonces nosotros nos escondimos otro rato y en un momento en que se distrajo este señor, nos colamos, ¿no? Nos colamos, llegamos al salón donde estaban las mesas, todo alrededor del salón, todo el mundo en silencio, delante de los platos y los vasos vacíos, escuchando a una señorita que tocaba el piano, todos en silencio. Entonces vimos que Borges estaba así frente a nosotros, de espalda a nosotros, sentado. Fuimos, lo tocamos y le dijimos, Borges, nosotros lo admiramos tanto, nos gusta tanto esto, nos gusta tanto lo otro. Y Borges enseguida se dio vuelta, ¿no? Con la silla, nosotros nos acuclillamos y le empezamos a hablar. Y Borges nos interrumpió ese panegírico que le hacíamos, esas alabanzas, y nos dijo algo que todavía hoy nos sorprende, a mi amiga y yo, nos sorprende, hasta nos avergüenza un poco y nos hace morir de risa, porque nos dijo, ¿y ustedes 2? Así hizo el viejo ladino, ¿ustedes 2? No. Bueno, y en la verdad que ese recuerdo termina con un sentimiento de culpa, porque bueno, mientras estábamos ahí hablando con él, se escuchaba a veces algunos chistidos. ¿No? Y por ahí, en efecto, alguien vino y nos dijo, por favor, retírense. Y Borges dijo, no, déjenlos, ¿no? Pero bueno, un ratito después, mi amiga Morita y yo sentimos que alguien nos agarraban de atrás y nos sacaban, 2 Ursus nos arrastraban para atrás. Y ahí viene el sentimiento de culpa, porque lo último que vemos los dos es a la pianista que seguía porreando el piano, pero ya desentendida de sus manos y mirándonos con odio a nosotros, ¿no? Es decir, esta pobre mujer, quién sabe todo lo que había hecho para que la contrataran, para tocar ese día, todo lo que había soñado, todo lo que había practicado las noches enteras, esas 3 piezas que iba a tocar, y el sueño de que Borges le iba a decir, señorita, yo la llevo al Teatro Colón, a Nueva York, a Berlín, ¿no? Y bueno, y esa mirada de odio todavía nos sigue pesando, ¿no? Y bueno, y para terminar, otra anécdota, otro reflejo de una magia parcial de Borges, que era su capacidad de encanto, por lo menos en su literatura, para encantarnos como lectores, ¿no? Y que en esta anécdota se demuestra también que algo de histriónico tenía, porque
Bueno, la historia es esta. Viene a dar una conferencia al Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral. Me acuerdo que lo trajo la empresa Olivetti, no me acuerdo en qué año. Y habló sobre literatura fantástica, ¿no? Y bueno, ahí estuvo Borges en el escenario, solo, ante una mesa, solo, hablando durante una hora, hablando de literatura fantástica, de los grandes autores de literatura fantástica, de los autores chinos, de Henry James, de Lewis Carroll, ¿no? de Wells. Durante una hora estuvo hablando de viajes en el tiempo, de cómo el sueño y la realidad pueden mezclarse, de laberintos, de monstruos, ¿no? Y entonces sucedió que se puso de pie al terminar y las últimas palabras las dijo de pie, ¿no? La dijo de pie y tambaleándose. Y eso supongo que lo había preparado, porque uno veía en los entretelones que estaban, quien lo había acompañado, que no sé quién era, quizás Alifano en ese momento, y los organizadores del evento que estaban así en los entretelones, pero nadie acudió a tenerlo, ¿no? Y bueno, entonces ahí, después de una hora de hablar de dobles, de vampiros, de pesadilla, de todos los infiernos y los cielos que creó la literatura, ¿no? Se empezó a poner de pie terminando de hablar y dijo las últimas palabras, ¿sí? Tambaleándose por el escenario, dijo: porque, señores, ¿qué somos? ¿Quiénes somos? Bueno, muchas gracias por la atención.